Mis hermanos, bendiciones. Qué bendición nuevamente estar aquí dándole gracias a Dios, porque un día más, ¿verdad? De misericordia, un día más de esa fidelidad y sobre todo ese amor incomparable que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios es bueno, ¿verdad? Porque dice su palabra que para siempre son sus misericordias. Y cada momento que Él nos regala, no solo para, ¿verdad? Poder respirar, poder vivir. También, mis hermanos, la misericordia más grande es cuando Él nos permite oír su voz. Todavía nosotros, ¿verdad? Aquí está su misericordia extendida, oyendo su voz, para que nosotros podamos rectificar, nosotros podamos, mis hermanos, cada día ser mejores, porque cuando usted oye palabra de Dios, usted crece espiritualmente y eso es lo que el Señor busca, un pueblo crecido, un pueblo levantado, un pueblo que lo adore en espíritu y en verdad. Cuando nos volvemos adoradores en espíritu y en verdad es cuando nosotros oímos la voz de Dios y la voz de Dios es a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Y yo sé que hoy usted va a oír la voz del Espíritu Santo, pero también usted le va a hacer reverencia a Dios, ¿verdad? Usted va a estar ahí tranquilito, escuchando su bendita palabra. Amén. Así que yo le bendigo a cada uno por nombre y qué bendición, ¿verdad? El poder trasladarle a usted un poderoso tema que lleva como nombre, ¿quiénes son los verdaderos reyes en el reino de Dios? Porque todos nos llamamos y nos, ¿verdad? Nos ministramos con esa palabra que está en Isaías, ¿verdad? Donde dice que somos reyes y sacerdotes, ¿verdad? Para el Señor, porque somos hijos del Rey. Pero recuérdese que nosotros tenemos que estar capacitados y un rey primero es capacitado para fungir, ¿verdad? Con aquel, podríamos decir, puesto que el Señor nos da. Entonces, para que nosotros seamos reyes del reino de Dios, tenemos que pasar por ciertas situaciones por las cuales el Señor también va a probar nuestro corazón. Amén. Vamos a entrar a la palabra y vamos a leer en Lucas 22, 24 al 30. Lucas 22, 24 al 30. Dice la palabra de Dios en Lucas 22, del 24 al 30. Dice, tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. Jesús les dijo, los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sean así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe de comportarse como el menor. Nos vamos a detener aquí un momentito porque quiero que comprendamos bien la palabra de lo que el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros. Yo creo que si el Señor hoy nos está hablando, es porque el Señor quiere que cambiemos ese concepto que muchos tenemos. Amén. Entonces, mis hermanos, dice aquí que tuvieron además, dice, un altercado. O sea que en ese momento sus discípulos, a los que él estaba, mis hermanos, en ese momento instruyendo, porque el Señor, mis hermanos, les instruía a ellos para prepararlos para una comisión. Lo mismo que el Señor hace con nosotros. Cuando usted llega a la casa del Señor, el Señor lo empieza a usted a preparar para una comisión. La comisión no solo está encargada para usted, sino que también el Señor a usted, ¿verdad? Lo toma para que usted dé instrucción también a su familia. Y recuérdese que yo lo he predicado. La instrucción no solo se da de labios, porque yo puedo venirle a usted a decir un montón de cosas aquí, Señor, hermano, sea esto, haga lo otro, hermano, ¿verdad? Compórtese así, compórtese allá. Y mi comportamiento puede ser el más horroroso, porque mis hermanos de repente yo pienso, perdón, pienso y digo, ¿verdad? Si yo les predico de esto, la gente tiene que aprender y tiene que entender. Muchas veces, mis hermanos, muchos siervos de Dios en sus mismas congregaciones, a veces quieren predicarle a la gente porque tal vez ven aquella necesidad, ¿verdad? De que se está moviendo ese espíritu tal vez de desobediencia,
de infidelidad, de no sé de qué otra cosa se pueda estar moviendo, ¿me entiende? Porque en todas las iglesias es diferente, a veces los espíritus que se mueven en las personas. Pero recuérdese que el siervo de Dios primero dice que tiene que estar a cuentas con Dios para tener vigencia, para tener, mis hermanos, un respaldo de lo que está hablando. O sea, para que nosotros podamos llegar al corazón de las personas, porque recuérdese que el que llega, el que sondea, el que hace el cambio en las personas, él es el Espíritu de Dios. Pero una persona cuando habla sin espíritu, sin el Espíritu de Dios, mis hermanos, porque puede estar hablando en su propio espíritu, porque yo quiero que las cosas sean así, porque yo quiero que las cosas se miren así. Y mis hermanos, y creemos que solo es de venir y verbalmente, ¿verdad? Hacerlo. No, mis hermanos, nosotros tenemos que tener vigencia, como le decía, en el mundo espiritual, que para que yo venga y a usted le traslade aquí una palabra, yo tengo que entenderla, tengo que saber que si yo la estoy viviendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a descender, el Espíritu Santo va a venir y el Espíritu Santo lo va a convencer a usted, lo va a redarguir, ¿verdad? Entonces lo mismo nos pasa. ¿Por qué le hablo yo de esto? Porque si usted dice ser rey, usted dice somos reyes y sacerdotes y nosotros, ¿verdad? Tenemos acceso a las cosas del reino. Mis hermanos, usted tiene que saber, ¿verdad? Cómo está usted en su conducta, cómo está su comportamiento y que si verdaderamente lo que usted está hablando, usted lo dice con convicción. Entonces, todos somos así, como le digo, ¿verdad? En nuestros hogares, ¿verdad? Sobre todo es lo primero que el Señor nos manda, porque dice que si usted no gobierna en su hogar, ¿qué puede usted gobernar a los demás? Si usted no se gobierna a sí mismo, usted no puede gobernar a nadie, ¿verdad? Entonces, todo el gobierno, no crea que el gobierno es solo mandar y pedir que se haga esto y se haga lo otro. Muchos, mis hermanos, la autoridad que Dios les ha dado no es para venir a maltratar, no es para venir a hacer daño. La autoridad es contra las potestades, porque el Señor dice, tu lucha no es contra sangre y carne, sino que contra potestades, huestes de maldad, no contra el ser humano. Amén. Cuando nosotros hacemos que aquellas potestades se alejen de nuestras vidas, se alejen de las personas, mis hermanos, si nosotros estamos bien con Dios, el mando va a llegar y lo que usted desate aquí en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Perdón. Entonces, mis hermanos, todo eso nosotros lo tenemos que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Una persona no puede solo hablar y hablar lo que no vive, ¿verdad? Porque vamos a entregarle cuentas a Dios de lo que nosotros queremos que los demás hagan, poniéndole cargas a la demás gente que ni nosotros mismos podemos llevar. Yo no le puedo decir a alguien, usted tiene que cambiar de carácter, si yo mi carácter, mis hermanos, es el peor, ¿verdad? Entonces, aquí démonos cuenta lo que el Señor le decía a sus discípulos, porque oiga bien, dice que entre ellos estaban discutiendo sobre cuál de ellos sería el más importante. Según ellos, ¿verdad? En su, podríamos decir, humanidad y también carnalidad, porque eso era lo que el Señor estaba, mis hermanos, haciendo en ese momento, que a través de la palabra que su padre le daba, ellos, mis hermanos, tenían que ir dejando toda esa carnalidad. Amén. Perdón, mis hermanos, pero todavía estoy afectada un poquito de la garganta y por eso esa tos, ¿verdad? Pero como recuerda que estamos en un en vivo, entonces eso, pues lamentablemente, ¿verdad? A veces no lo podemos, como decir, quitar, ¿verdad? Pero aquí estamos predicando el poder de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, el enemigo no nos va a callar ni nos va a detener, ¿verdad? Porque mis hermanos, a veces hay gente que no recibe la palabra y uno mismo es instrumento del enemigo y empieza ¿verdad? A molestarse. Entonces, todo eso a veces puede venir a querer afectar, pero no pueden callarnos, ¿verdad? Y aquí estamos y seguimos y nos declaramos con que el poder de la sangre de Cristo tiene poder para tomar nuestras gargantas. Amén. En el nombre de Cristo Jesús, para todos aquellos que predican la poderosa palabra de Dios y lo único que quieren es levantar y edificar y bendecir a los demás. Amén. Entonces, mire lo que sigue diciendo aquí. Dice, tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. Jesús les dijo,
los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes, al contrario, el mayor debe comportarse como el menor y el que manda como el que sirve. Entonces, aquí el Señor les estaba dando, mis hermanos, les estaba hablando de los reyes de la tierra. ¿Qué es? ¿Cómo es el trabajo de ellos, verdad? Solo mandar, solo querer, como decir, pues, decirle a la gente qué hacer. Pero mis hermanos, en realidad, ellos, ¿verdad? No, en el mundo espiritual, mis hermanos, no es así. En el mundo espiritual, el verdadero, mis hermanos, hijo, siervo, aquel que el Señor le da esa vestidura de realeza de un rey, mis hermanos, es aquel que, mis hermanos, da su vida por Dios, que viene y quiere solo servir. Amén. Porque cuántos, mis hermanos, a veces podríamos decir gente cristiana, mis hermanos, que lo único que quiere es ser servido, ¿verdad? Ser servido, pero mis hermanos jamás quieren ellos inmiscuirse en el servicio con las personas. Mis hermanos, un siervo de Dios tiene que estar preparado de que si aún así todavía el Señor todavía está trabajando en él, ¿verdad? Viendo su actitud. A veces, mis hermanos, un siervo de Dios cuando son inicios hasta de una obra, mis hermanos, el siervo de Dios, si le toca hacer de todo, le va a hacer de todo, pero no porque yo soy el predicador, yo no puedo hacer nada. Aparte es ya cuando el Señor, mis hermanos, va levantando siervos poderosos y mis hermanos, gente que verdaderamente se le puede dejar la obra en sus manos. Pero a veces todavía, mis hermanos, el Señor nos manda a los siervos que tenemos que estar al tanto de todo, porque el Señor dice, no es el momento, no es el tiempo, porque mis hermanos, nosotros tenemos que ver que la obra salga bien, no que salga como sea, que a la gente haga lo que quiera y mis hermanos y el siervo de Dios sin darse cuenta. Eso no es así, eso no es un verdadero siervo, eso mis hermanos, uno no tiene que solo pensar, yo soy aquí el rey, soy el sacerdote, soy esto, soy lo otro y mis hermanos poniéndonos, podríamos decir, ¿verdad? Títulos que no nos corresponden, porque a veces los títulos solo pueden ser que nosotros mismos creamos que lo somos y no lo somos, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que ser reconocidos en el mundo espiritual, ¿verdad? Las tinieblas tienen que conocernos, las tinieblas tienen que temer. Recuérdense que a Jesucristo cuando Él se acercaba, mis hermanos, a las personas y estaban endemoniadas, mis hermanos, aquellas personas, ¿verdad? No las personas, sino que los demonios, ellos mismos lo reconocían y le decían, eh, este, ellos hablaban y les decían, ¿verdad? A él, no nos atormentes, o sea, ellos eran atormentados y por eso, mis hermanos, ellos tenían que salir, porque él les llevaba un tormento, ¿verdad? Porque él era poder, él era grandeza, él es, mis hermanos, podríamos decir, ¿verdad? El gran yo soy, ¿verdad? Porque recuérdense que Cristo es la figura del Padre también, donde Él, mis hermanos, estaba, ¿verdad? Que el verbo, dice, se hizo carne en ese momento, pero como Él vino a enseñar aquí que Él tuvo obediencia al Padre, Él tenía ese gran poder. Entonces, una persona desobediente, mis hermanos, pero oiga bien, cuando le hablo de obediencia, usted tiene que obedecerle a Dios, ¿verdad? Hacer lo que Dios lo mandó a hacer. No que mis hermanos, hay gente que a veces no obedece lo que Dios le dice en su palabra, porque el que sabe de la palabra va a obedecer la palabra y jamás va a quedar avergonzado. Amén. Entonces, nos damos cuenta aquí, ¿verdad? De que el Señor les estaba poniendo a ellos un ejemplo. Y les dijo, miren, los reyes, ellos, dice, oprimen a sus súbditos y ejercen autoridad sobre ellos y les llaman, dice, como decir, sus benefactores. O sea que mucha gente, mis hermanos, no se da cuenta que a veces está siendo es llevada a hacer cosas que no debería de hacerlas. Y mis hermanos, y sabe cómo se presenta el diablo como ángel de luz. Así como hoy en día nosotros oímos, mis hermanos, muchos que quieren llegar al mando, ¿qué hacen? Ofrecer. Y mis hermanos, ellos miran la necesidad que hay en aquellas personas, pero no, mis hermanos, ellos lo que le llevan, supuestamente les ofrecen solución a las cosas, pero ustedes se tienen que someter a hacer esto, a hacer el otro,
y hay gente que no le importa, mis hermanos, hacer daño, a mentir, ¿verdad? Por obtener algo, cuando el Señor jamás nos va a llevar a nosotros a destrucción, sino que nos va a llevar a bendición. Por eso dice el Señor en su santa y bendita palabra, que el al que ama, Él lo va a corregir. Entonces la corrección de Dios no es para, mis hermanos, para que nosotros, seamos destruidos, sino que edificados y bendecidos y levantados, porque el que oye la voz, mis hermanos, de su pastor, dice que mis hermanos obedece lo que su pastor le dice. O sea, cuando le hablo de pastor, le estoy hablando de nuestro amado Jesucristo de la gloria, porque nosotros solo somos, mis hermanos, instrumentos de parte de Dios y yo le estoy hablando a usted de parte del pastor de pastores, que es nuestro amado Jesucristo. Amén. Entonces, mire, sigue diciendo aquí. Los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos y los ejercen autoridad sobre ellos y se llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes, al contrario, el mayor debe de comportarse como el menor. O sea, que les estaba dando a entender, no adquieran esta conducta, no imiten a toda esta gente, sino que imiten, mis hermanos, a Cristo. Entonces dice que nosotros no tenemos que ser como ellos. Y dice también, no sea así entre ustedes, al contrario, el mayor debe de comportarse como el menor y el que manda como el que sirve, porque ¿quién es más importante? ¿El que está a la mesa o el que sirve? O sea, está hablando, mis hermanos, que uno jamás puede decirle a alguien, solo haz esto, y quieren que las personas, mis hermanos, piensen y hagan las cosas como la persona que dio el mando pensó. No, mis hermanos, todo tiene que ser enseñado. Ahora, si la persona ya enseñándole no sigue dirección, porque ahí es donde entra la dirección, entonces ya es problema de la persona que no quiere obedecer, porque una persona que quiere obedecer a Dios va a dejar que la persona aquella que el Señor le da la dirección, porque oiga bien, la dirección para los siervos viene de parte de Dios, no para todos, pero sí, mis hermanos, el siervo de Dios se va a ver por su calibre, es aquel que se involucra, mis hermanos, con la gente que sirve. Ahora aquel que nada más, mis hermanos, quiere que le hagan las cosas, mis hermanos, por eso nuestro amado Jesucristo, si usted lee el evangelio, mis hermanos, usted lee cómo él, ¿verdad? Él estuvo con sus discípulos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que él hizo con ellos? Mis hermanos, que fueron, ¿verdad? Los momentos que él vivió, que él pasó, mis hermanos, además de enseñarles, él les dio el más grande ejemplo. ¿Verdad? De humildad, de sujeción, todo eso. Por eso Él vino a la tierra para venir a enseñar esto, ¿verdad? Entonces, por eso aquí les hablaba y les decía, porque ¿quién es más importante? ¿El que está a la mesa o el que sirve? O sea, que les estaba diciendo, todo aquel que quiera llegar un día a ser grande, primero, mis hermanos, tiene que haber un servicio. Amén. No lo es el que está sentado a la mesa. Sin embargo, yo soy entre ustedes como uno que sirve. Ahora bien, ustedes son los que han estado siempre a mi lado en mis pruebas. Por eso yo mismo les concedo un reino, así como mi Padre me lo concedió a mí. O sea, ahí es donde entra. Cuando dice, ¿verdad? Yo a ustedes les ofrezco, ¿qué dice? Un reino, el reinado. Y es un reinado para siempre, no para un momentito. Pero ¿cómo va a ser cuando usted todo el tiempo esté dispuesto al servicio de Dios? ¿Cuál es mis hermanos, el servicio a Dios? Todo el tiempo su servicio tiene que ser el ejemplo. ¿Verdad? Que si usted hace algo, usted lo va a hacer bien hecho, porque si usted es dirigido por Dios, Dios no lo va a dirigir a usted a medias. El que hace las cosas mal, el que no tiene, nunca piensa, ¿verdad? ¿Por qué esto lo dejé de hacer? ¿Por qué esto se me fue quitado? ¿Por qué esto? Y nunca analiza, nunca piensa, no que solo piensa en lo malo, en lo feo, en lo oscuro. Mis hermanos, nunca va a entender el mensaje que Dios le está dando, porque Dios, como le digo, todo lo que hace, lo hace para beneficio suyo, para beneficio de su familia. Tanto como cuando Él corrige, porque mis hermanos, qué bonito que a uno lo corrijan, ¿verdad? Para uno llegar a ser mejor. Mire, mis hermanos, cuando usted estudiaba, si a usted no le corrigían, si a usted no le decían nunca
¿verdad? Fallaste en esto, fallaste en lo otro, usted nunca lo iba a saber. Entonces, lo mismo, mis hermanos, todos llegamos, cuando llegamos a los pies del Señor, todos llegamos con un corazón enfermo. Y por eso dice el Señor, de la abundancia del corazón, que dice, habla la boca. O sea, nuestra boca a veces saca cosas sucias, impuras. Mis hermanos, somos mentirosos, engañosos, rencorosos. Entonces, todo eso está saliendo del corazón porque es lo que está metido ahí, ¿verdad? Porque lo que mostramos es una fachada mentirosa, engañosa, no es cierto lo que mostramos, no es cierto lo que enseñamos, no es cierto. Entonces, usted dice, por los frutos los vas a conocer, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, siempre un siervo tiene que mostrar fruto. Aparte es aquel que no los ve, porque hay gente que no ve frutos, hay gente que no ve nada bueno en nadie, sino que solo lo malo y lo feo. Amén. Entonces, mis hermanos, tiene que haber fruto, pero el fruto no es por sus riquezas, el fruto no es porque usted ha sido engrandecido, porque a usted cómo lo tratan, porque a usted todo lo que le dan. Eso no es el fruto. El fruto es, mis hermanos, los frutos del Espíritu Santo, de esos son los que el Señor habla. Él habla de frutos de su Santo Espíritu. Paz, bondad, benignidad, todo aquello, mis hermanos, que aunque la persona, mis hermanos, porque hay gente que dice, es que yo no hago esto porque estoy ofendido y esto y el otro, mis hermanos, Dios probando a veces el corazón de las personas. Amén. Y porque qué bonito, ¿verdad? Ser uno bueno solo con el que es bueno conmigo y malo con el que yo creo que es malo. No, mis hermanos, ahí tenemos que mostrar nuestra bondad. Y sabe que cuando nosotros tal vez somos personas, mis hermanos, que somos diferentes, tal vez muchas veces, ¿verdad? Muchas veces quizás estamos equivocados con el concepto de aquella persona y tal vez aquella persona ni le está haciendo daño y usted así lo cree, porque recuérdense, mis hermanos, que nosotros tenemos que saber de que para nosotros, los hijos de Dios, ninguna arma forjada va a prosperar. Amén. Entonces, a veces pueden haber tropiezos, pueden haber situaciones, pero mis hermanos, pero no puede prevalecer aquello que quieran hacerle a uno. Amén. Entonces, por eso, los que viven en el reino, mis hermanos, son herederos y coherederos de todas las bendiciones de nuestro Señor. Amén. Entonces dice aquí en el 28, ahora bien, ustedes son los que han estado siempre a mi lado en mis pruebas, por eso yo mismo les concedo un reino, así como mi Padre me lo concedió a mí, para que coman y beban en mi mesa y en mi reino, y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. O sea que imagínense lo que el Señor ahí les estaba dando a ellos, ¿verdad? Pero ellos necesitaban ser instruidos. Ellos necesitaban, mis hermanos, ser enseñados. Por eso, si se da cuenta, el Señor, mis hermanos, Él estaba preparando, pero gente comprometida, porque sabe que a Él llegaban multitudes de personas, pero mucha gente llegaba porque querían que se les concediera un milagro. Mucha gente, mis hermanos, se acercaba a Él por la comida, dice. ¿Sabía usted que hoy en día, mis hermanos, tenemos que entender eso? En un lugar donde solo en comida piensan, mis hermanos, eso no es, ¿me entiende? Lo que el Señor pide. Mis hermanos, nosotros tenemos que ser sabios. A veces, mis hermanos, por tener retenida a la gente. Mire, mis hermanos, el Señor a todos nos quiere bendecir. ¿Cómo va a ser eso? ¿Me entendés? Que la gente va a estar esperanzada solo a ir a un lugar solo por la comida. Mire, mis hermanos, hay gente que solo en eso se esfuerza. Yo no le digo que haya ese esfuerzo. Esas son añadiduras que usted puede tener para, mis hermanos, para sembrar en el reino de Dios. Pero no solo eso, de eso se trata. Se trata de que primeramente la casa del Señor, mis hermanos, esté bien, la casa del Señor, ¿verdad? Esté bien, mis hermanos, que el Señor tenga lo mejor de lo mejor. Pero imagínense que yo voy a estar hablando de grandezas y de proezas y mis hermanos teniendo quizá lugares sucios, mis hermanos paredes sucias, todo, digamos, los utensilios de nuestro Señor tirados, no cuidados. Todo eso es lo primero, mis hermanos, y luego viene lo demás, ¿verdad? Sí, como le digo, porque a la gente hay que enseñarla
a que ellos crean en un Dios de poder. La gente tiene que aprender de que ellos también son merecedores de las bendiciones y que Dios es bueno con todos, que Dios es misericordioso con todos. Recuérdense cuando Pedro, mis hermanos, y estaba en el templo, mis hermanos, donde ellos llevaban, dice que ellos iban a orar, ¿verdad? Al templo. Dice que ahí siempre se mantenía, mis hermanos, una persona que pedía, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, ellos no vinieron y hicieron lo mismo que hacía la persona, darles una limosna, ¿verdad? Sino que les dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, poder de Dios. Y lo que hicieron fue, mis hermanos, sacarlo de aquella situación, ¿verdad? Donde él estaba de estancamiento, mis hermanos, paralizado, porque así está la gente estancada, paralizada. Y mis hermanos, ellos vinieron y le dijeron, levántate. Y mis hermanos dice que desde aquel momento el hombre se levantó y alabó y cantó al Señor. Y mis hermanos, él ya pudo caminar, él ya pudo, yo sé que después él bendecía a otras personas. Mis hermanos, así tiene que ser el hijo, el siervo de Dios. Pero mire, cuando a la gente, mis hermanos, y aparentemente es una compasión que tenemos para ellos. Yo no le digo, una, dos veces, ¿verdad? Porque no tampoco vamos a, véngase, vamos a orar nada más y ahí mire cómo sale. No, mis hermanos, pero se le tiene que ir enseñando a las personas, mis hermanos, de que ellos tienen que tener habilidades, porque a veces sus habilidades están tiradas, mis hermanos, a veces tienen podríamos decir grilletes en las manos, en los pies, ¿verdad? Lo que usted conoce también por cepos. Mis hermanos están detenidos, están paralizados, la gente no prospera, no se levanta. ¿Pero por qué es? Porque mis hermanos, hay ataduras, hay ligaduras. Entonces, cuando nosotros, mis hermanos, llegamos al punto a través de la palabra de Dios a decirle a la gente, mire, esto pasó un día en su vida, usted tomó una mala decisión, usted también un día se ató con los dichos de su boca, usted tal vez viene de ancestros de gente que hacía esto, gente ladrona, gente, mis hermanos, que era, perdón la expresión, pero mis hermanos le mentía a otros y mis hermanos, entonces todo eso le va afectando a uno, ¿verdad? Porque dice que los pecados se multiplican, se van amontonando pecado sobre pecado y la gente a eso no le hablan, no le dicen, mis hermanos, qué daño le hacen a la gente porque aquel hombre o aquella mujer piensa nada más, mis hermanos, en retener a la gente para que digan tengo gente y ahí están, va a darle de comer, mis hermanos, ¿verdad? Y la gente codependiente todo el tiempo de otros y bien les pueden hacer lo que les quieran hacer, pero la gente, mis hermanos, hasta miedo tiene porque dicen me voy a quedar sin esa ración, sin como ese trato, mis hermanos, y eso no puede ser. Por eso, mis hermanos, abra sus ojos y no se acomode usted y diga, aquí sí hay bondad, aquí sí hay amor, porque aquí, ¿verdad? Hay sobreabundancia, hay comida, que haya, pero sobreabundancia de palabra de Dios, mis hermanos, que haya sobreabundancia de consejo de parte de Dios, mis hermanos, pero que la gente salga, mis hermanos, de estas situaciones de que mis hermanos quieren depender de los demás y por eso es gente que se vuelve después chismosa, mentirosa, engañosa. ¿Por qué? Porque mis hermanos ya las cosas las miran que tiene que ser por obligación, que se las tienen que dar porque se sienten pobres y como su mente es de pobreza, nunca se pueden levantar. A la gente hay que enseñarle palabra de Dios porque la palabra de Dios es poder. La palabra de Dios, mis hermanos, nos va a sacar de la ruina, ¿verdad? Porque dice, envió la palabra y la palabra lo sacó de la ruina. Yo eso es lo que le clamo y le pido a Dios, que cuando se envíe aquí la palabra, la gente salga de la ruina, mis hermanos. No que la gente todo el tiempo esté dependiendo de uno. Nosotros necesitamos expandir el reino. Nosotros necesitamos, mis hermanos, extender nuestras estacas. Pero ¿cómo las vamos a extender? No que solo haga yo los actos proféticos. Hay que me extiendo por aquí y mi mirada solo sea el llenar la iglesia y que tenga por aquí, que tenga por allá. No, mis hermanos, aquí lo importante es expandernos, pero mis hermanos no mirando, ¿verdad? Así como ahorita que uno predica que tenemos la oportunidad, porque va a llegar el momento que quizá ya no lo tengamos, de mis hermanos estar predicando por las redes, ¿verdad? Mis hermanos, el anhelo de uno es que la palabra llegue,
¿verdad? Como dice la palabra, hasta los confines de la tierra, que nosotros seamos partícipes de lo que el Señor un día, ¿verdad? Él dijo que se tenía que hacer, ¿verdad? Él nos dejó una comisión en esta tierra, pero muchos, mis hermanos, a veces, pero ni con el mismo servicio que tenemos, ni con nuestra familia no podemos lidiar, no podemos, pero sí aspiramos a llegar a hacer esto, a tener el otro, pero mis hermanos, pero verdaderamente nosotros, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estaremos haciendo bien las cosas o creyendo nada más que las estamos haciendo bien? Entonces, mire lo que sigue aquí diciendo la palabra. Dice en el 29, por eso yo mismo les concedo un reino, así como mi Padre me lo concedió a mí, para que coman y beban en mi mesa y mi reino se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿cuándo es cuando uno es, mis hermanos, llamado rey y sacerdote? Cuando nosotros, mis hermanos, estamos al servicio de nuestro Señor. Pero oiga bien, no se equivoque con ese servicio que usted cree dar, que usted lo da a medias, que usted nunca colabora. Imagínense, mis hermanos, en un lugar usted debería ser el primero, como siervo de Dios, el primer colaborador en todo. Y nunca que una vez sí, otra vez no, y que si hace esto, no hace lo otro, y así. No, mis hermanos, como nunca tienen esa mente de ponerse a cuentas con Dios y decirle, Señor, yo no quiero seguir siendo el mismo servidor que nada más que uno diga, bueno, pues, por lo menos viene a hacer la limpieza. Mi hermano, eso no puede ser. Un siervo, mis hermanos, es un siervo que está en todo. No que solo, bueno, y que uno se conforme. Sabe que yo clamo al Señor y le digo, Señor, me regalan su poquito de algo para poder pasar el momento, pasar el día. O porque la gente a veces no quiere sembrar en el reino y dice, no, esto me va a servir para otra cosa y pone cara de lástima. Saben, mis hermanos, que esas personas así no saben que se están engañando a sí mismos y jamás se van a levantar. Amén. Porque solo dando es como se recibe. Amén. Y a veces, mis hermanos, donde no debemos de sembrar, sembramos. Y oiga bien, tengamos mucho cuidado porque dice el Señor que tenemos que sembrar donde el orín y la polía, ¿qué dice? No corrompen. Pero ¿qué hacemos nosotros a veces, mis hermanos? Sembrar donde no tenemos que sembrar y lo que hacemos es alianza con aquella situación que quizá muchas veces muchas personas están viviendo o están pasando. Mucho cuidado, si usted no tiene guianza de Dios, mis hermanos, tenga cuidado con lo que está haciendo. Amén. Dice Mateo, vamos a leer en Mateo 18 del 1 al 4. Mateo 18 del 1 al 4. Dice la palabra de Dios. Perdón. Sí, es Mateo 18 del 1 al 4. Dice aquí, en ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como un niño, no entrarán en el reino de los cielos. O sea, mis hermanos, tenemos que entender por qué el Señor les comparó, ¿verdad? Les hizo esa comparación. Si ustedes no llegan a ser como un niño, no podrán entrar, ¿qué? En el reino de los cielos. Les dijo esto porque usted tiene que entender cómo es un niño. Un niño, mis hermanos, él lo cree todo. Usted le puede decir a un niño, ¿verdad? Ahorita no puedo, pero más tarde, mañana, pasado, yo puedo. Tal vez usted más tarde, mañana, después, no lo da, pero el niño sigue creyendo. Porque usted le vuelve a decir, pero te lo voy a dar. El niño cree, ¿verdad? Esa es la mente de un niño. Él, mis hermanos, en ese momento está creyendo. Lo mismo, dice el Señor, el que no cree, o sea, ¿por qué cree usted que hay gente que no siembra en el reino de Dios? Porque hay gente, mis hermanos, que nada hace bueno, porque no cree. No cree de que puede recibir y no cree también que puede ser mis hermanos, puede venir la justicia de parte de Dios.
Porque no solo es, yo no creo. Y como no creyó, no recibió. No, dice el Señor en su palabra que aquel que no cree, él se condena a sí mismo. O sea, que viene una condena, ¿sí o no? Usted no había, eso no lo había analizado, que no solo se trata, no recibí. Señor va a pedir cuentas de aquellos, mis hermanos, de aquella gente que todo el tiempo no creyó. Que ver para creer. Entonces, mis hermanos, hay gente que va a ser, le voy a decir, ya se condenó a sí misma cuando no cree en el gran poder de Dios. No, y por no creer, no obedece. Por eso Él les dio esta explicación y les dijo, ¿verdad? Les aseguro que a menos que ustedes cambien, dice, y se vuelvan como un niño, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. O sea, que el Señor mira eso, ¿verdad? Mis hermanos, cuando yo creo en el Señor y quizá, ¿verdad? Nadie cree, pero yo creo y aunque me vituperen, me señalen, me miren como me miren, pero yo le estoy creyendo a Dios, es una humillación porque mis hermanos, ¿cómo se siente uno a veces cuando hay alguien más que no cree y uno sí? Imagínense si en una iglesia, mis hermanos, el siervo de Dios no cree. ¿Qué van a creer, mis hermanos, los que están a su alrededor? Porque, mis hermanos, un pastor tiene que tener un equipo y el equipo es negativo y el equipo, mis hermanos, ni siquiera se preocupa por analizar las cosas. Nunca, mis hermanos, mira, ¿verdad? Se acomoda a lo que le viene, a lo que le pasa, mis hermanos. Yo hoy hablaba con unas hermanas y yo les decía, no, es que nosotros tenemos que ver que nosotros, mis hermanos, hasta eso tenemos que cuidarnos de no enfermarnos, para no dejar de hacer las cosas para nuestro Señor, porque mis hermanos, a veces las cosas pueden venir por descuido. Entonces, el enemigo va a ver cómo él, por eso dice que él anda viendo a ver a quién se devora, él anda, dice, como león rugiente, viendo a quién devorar, él no quiere que usted haga las cosas bien para el Señor, probablemente esas dudas, ese engaño, pero usted no puede hacerle frente a esa duda, a ese engaño, porque usted no escucha palabra de Dios, porque por el oír dice que viene la fe. Por eso la gente que yo miro que no está cimentada es pura mentira que diga que oye palabra de Dios. Y oír palabra de Dios no es que usted, por eso yo siempre les digo, dedíquele este tiempo al Señor y siéntese. ¿Cómo estaba María? María estaba así afanada como estaba Marta. Y Marta estaba así, ¿verdad? Que hacía una cosa así a otra, y sí, pero ahí está, pero todos ven que usted apareció ahí, está conectado y usted dio su like. ¿A quién está engañando? Se está engañando a sí mismo. A uno no lo engaña porque Dios todo lo muestra. Solo para que digan y ahí aparezca siempre. No, mis hermanos. Dice que María estaba a los pies del Señor. Yo sé que María se preparó antes con sus quehaceres, no a la mera hora, mis hermanos. Y hay gente que eso no le molesta, no le da. A mí sí me molesta y a mí me duele. Y aún aquella gente venga y me quiera dar la más grande ofrenda. A mí no me interesan las ofrendas, a mí me interesa que le obedezcan a Dios, porque si no esa gente, mis hermanos, después esa misma que me dio la ofrenda, por no, mis hermanos, estar a los pies de Dios, me puede hasta vituperar. Y puede estar esperando algo a cambio de mí. Porque no va a estar, mis hermanos. No va a hacer las cosas porque Dios se las dijo, sino que solo por impulsos. Y un siervo de Dios, mis hermanos, no se puede vender. Y a mí sí hay cosas que a mí me duela, es mis hermanos que sean irreverentes a la palabra de Dios. A mí eso sí me duele. Porque es mi Padre Celestial al que merece toda honra, toda gloria y todo honor. Y me molesta y me duele hasta cuando están ahí levantando las manos y cantándole alabanzas, cuando no es cierto, porque mis hermanos lo que muestran, así digamos personalmente, es otra cosa. Tenemos que anhelar, tenemos que desear el servicio. Tenemos que anhelar lo mejor para Dios. Por eso me molesta cuando viene gente también, mis hermanos, al templo cargada, que viene, mis hermanos, solo a pelear.
viene a mis hermanos a veces peleando un puesto y que a fuerzas quieren estar en algo, mis hermanos, donde no les corresponde porque no pueden hacer nada, porque lo único que pueden hacer es pelear, mis hermanos. Pero yo lo que hago es orar, mis hermanos, no pelear con la carne, pero sí miro las actitudes. Pero un verdadero siervo es el que tiene ojos abiertos y mira. Y como usted es un siervo, una sierva de ojos abiertos, ¿verdad? Entonces usted ahorita está viendo las cosas y usted va a pedir perdón a nuestro Señor por cuántas veces no hemos estado a sus pies. Hasta duele cuando alguien le dice, ahora sí oí porque tuve tiempo. Ahora sí leí la Biblia porque tuve tiempo. A ver, así diga usted cuando va a comer, ¿verdad? Ahora sí voy a comer porque tengo el tiempo de sentarme. No, usted que sea paradito, usted come cuando usted le agarra el hambre, ¿verdad? Así debería decir el hambre que nos da por la palabra de Dios, por estar a los pies de nuestro Señor. ¿Cuántas cosas el Señor haría? Mire, yo esta mañana le agradecía al Señor y le decía, Señor, ha sido tan bueno con nuestro país. Esa sobreabundancia, Señor, le decía, de fruta, de verduras. Mira la gente qué triste, aquellos que maldicen, que andan ahí. Ay, que todo está caro. Hay sobreabundancia. Y aunque esté caro, el Señor nos va a dar la provisión. Cuando usted vive en el reino, usted no se queja. Usted solo ve lo grande, lo bello, lo maravilloso. Gracias, Señor, porque todavía hay pollo. Gracias, Señor, porque todavía hay carnicerías. Gracias, Señor, porque esté como esté la situación, Señor, tú eres mi proveedor, tú eres mi salvador, tú eres mi redentor, tú eres mi todo. Pero sabe que no solo del labio para afuera, verdaderamente creyéndolo. Y ojalá que mucha gente, mis hermanos, cuando estemos en estas situaciones, diga, yo quisiera poder dar para la obra, pero no puedo, porque principalmente tengo que comer yo primero, ¿verdad? Así como cuando el Señor probó a la viuda de Sarepta, ¿verdad? Cuando llegó mis hermanos ahí, en ese momento Elías. El Señor que no le dijo, ¿verdad? Elías, vas y orás por aquel pan y aquel aceite para que a la viuda nunca le falte. No, mis hermanos, el Señor no lo mandó a eso, mandó a probar el corazón de la viuda. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo la viuda? Mis hermanos, aunque esté ahí dudando, pero lo hizo. Obedeció, porque ella le dijo, ay, no, dijo, si este es el último panito que mi hijo y yo nos vamos a comer. Pero ¿qué le dijo Elías? No le dijo, ven, voy a orar por ti para que tengas fe. No, mis hermanos, el oír, por el oír la palabra de Dios viene la fe, por eso hay gente que no tiene fe, porque escuchan, mis hermanos, quizá la palabra, pero no la oyen. Oiga bien, porque escuchar es como que usted oiga un avión que vaya a lo lejos, pero hasta ahí. Pero no es como usted, que usted esté poniendo atención, que usted verdaderamente la palabra le esté entrando a su corazón. Usted en ese momento está analizando, ¿verdad? Usted en ese momento está meditando, usted en ese momento aprovecha y usted dice, amén, yo recibo la palabra. Sí, Señor, así he sido yo, así he pensado yo, así he estado yo, Señor, pero tu palabra es poder, tu palabra es grandeza, tu palabra libera, es por tu palabra que yo soy libre y yo no quiero ser así, Señor, porque yo quiero estar en tiempos así, porque recuérdese que dice que ahí había hambruna. Ahí había, mis hermanos, a ella se le presentó el Señor. Así se le va a presentar a usted su vida. Pero ¿qué, mis hermanos? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Sembrar en el reino, sembrar en el reino. Por eso esta mujer yo sé que sembró en el reino, porque no crea usted que porque esa viuda, mira, Elías, tal vez te gusta, porque es bien guapa, anda y visitala. Porque es la más pobrecita, no, mis hermanos. Esta mujer había estado clamando, Dios le respondió a su clamor. Esta mujer, el Señor hizo memoria de todas sus ofrendas. ¿Cómo ha dado usted sus ofrendas? Por comprar algo, porque hasta eso hay que analizar. Si usted a veces ha dado algo esperando algo a cambio, yo tan bueno, yo tan eso, yo tan el otro. Mire, esas ofrendas tampoco las recibe el Señor.
Esta mujer sembraba en el reino y por eso dijo el Señor, voy a hacer memoria de tus ofrendas en el día de tu angustia. Lo dice la palabra de Dios y tiene que haber cumplimiento a la palabra de Dios. ¿Cómo hizo usted las cosas? Entonces, mis hermanos, Señor hizo memoria y mandó a este hombre poderoso que si él decía, no va a llover, no llovía. Llueve, llovía. Venga el fuego del cielo para el altar del Señor, el fuego era encendido. Y mucha gente, cuánta palabra se le declara, cuántos milagros ha visto, cuánto Dios ha hecho en sus vidas. Y todavía, mis hermanos, lo único que quieren hacerle daño a las personas. Si les dicen algo, no les gusta, no les parece. Porque es gente que anda en la pura carne, mis hermanos. Porque todo lo que han hecho no lo hacen porque aman a Dios, sino que queriendo un beneficio, porque me he hallado mis gallinitas de los huevos de oro, que si doy esto, que si doy lo otro, ay, ahí está la mano de Dios. No les importa la salvación, no les importa su salvación. Aquí en el mundo que me miren comer, beber y que me miren vestirme y esto y el otro y aquí y allá, y mis hermanos, y la salvación. No, el Señor mira todo, mira la intención, hasta cómo usted dar las cosas. Amén. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que entender todo eso. Por eso el Señor les hablaba aquí, les decía, sean como un niño. El niño todo el tiempo cree, el niño nunca ve las circunstancias que está viviendo, que está pasando. Esta viuda fue enseñada, pero fue la misericordia de Dios, porque no crea que la misericordia de Dios también se va a acercar cuando usted es una persona que, mis hermanos, nunca ha hecho nada por el reino de Dios. Por eso mire qué misericordia tan grande de Dios, que usted cuántos años tiene de estar en una iglesia. Y mis hermanos, y todavía no ha aprendido a hacer las cosas del reino, pero si quiere ser rey y quiere ser sacerdote y quiere ser esto y quiere ser el otro y que donde pisare la planta de mis pies, todo será bendito. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Yo puedo ir a cualquier lugar y ahí no puede pasar nada. ¿Cómo una persona va a creer que va a ser próspera y va a ser levantada y va a ser bendecida si no siembra en el reino de Dios? Así como esta mujer. ¿A quién le tenía que dar ella el pan, el último pan? Cocinarlo todavía y dárselo al siervo de Dios. Dárselo al siervo de Dios es estar dándoselo a Dios. Por eso, mis hermanos, a veces la gente no aprovecha esas visitas de parte de Dios. Ahí esta mujer aprovechó esa visita de parte de Dios, porque imagínense si ella dice, no, Dios guarde, ¿cómo te lo voy a dar a ti si tú eres un adulto, ya estás hasta viejito, ya estás hasta para morir? Pero mi hijo todavía necesita y él todavía está pequeñito. Mejor aguanto yo, diría ella, ¿verdad? Imagínense, ella habría estado en otra posición. No, pero ella obedeció y dijo, amén, voy a cocinar y te lo voy a dar. ¿Y qué le dijo después? Desde hoy no va a escasear, le dijo, el aceite y la harina. El aceite es la unción celestial, mis hermanos. El aceite es la presencia de Dios. Donde hay presencia de Dios, se van a romper yugos de maldad, de iniquidad. Mis hermanos, aunque usted tal vez ni siquiera lo vea, Dios va a hacer cosas grandes. Por eso hay familias con las que el Señor, mis hermanos, hace cosas tan maravillosas que a veces ni cuenta se dan, pero su espíritu lo percibe y dice, yo sé que si no fuera la mano de Dios, porque también nos volvemos agradecidos. Yo sé que Dios en mi vida, mis hermanos, empezó a obrar. ¿Y desde qué tiempos? Ahí el Señor empezó a obrar. Quizá yo no lo miraba. Ahora, mis hermanos, mis ojos lo ven. Ahora sí yo puedo ver cada bondad de mi Padre. Y le digo, Señor, aun cuando yo, sin conocerte, y estabas tú. Si no, Padre, donde yo estuviera, cómo estuviera mi Rey. Pero Dios ha sido misericordioso. Lo mismo dígale usted al Señor. ¿Sabe por qué? Porque usted está oyendo enseñanza.
Usted está oyendo palabra de Dios. Vayámonos a la última cita, Juan 13, del 12 al 17. Mire lo que dice la palabra de Dios, Juan 13, del 12 al 17. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen, bien, porque lo soy. Pues si yo soy el señor y el maestro, les he lavado los pies. También ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que le envió. ¿Entienden esto? Dichoso será si lo ponen en práctica. O sea, todo quedó como un ejemplo. ¿Qué les dijo él? Ustedes me dicen Señor y Maestro. Y sí lo soy, les dijo él. ¿Pero qué he hecho? Les he lavado los pies. O sea, eso lo hizo él como un acto de, mis hermanos, de humildad. Lavarle los pies a ellos, ¿verdad? Porque mis hermanos, ellos tenían que saber que ellos tenían que, mis hermanos, limpiar, porque los pies está tipificando, mis hermanos, los pensamientos. Uno tiene que liberar a la gente de todos aquellos pensando. ¿Cómo usted va a liberar a alguien cuando la gente a usted lo vea hacer lo bueno? No que cuánto hombre, oiga bien, hombres que a veces no son guiados por el poder del Espíritu Santo, solo lo hacen porque te miren. Les lavé los pies, pues. Solo, mis hermanos, rituales o cosas que porque lo dice la palabra, pero no lo hacen conscientemente. Aquí el Señor específicamente, espiritualmente está hablando, mis hermanos, de lavarles los pensamientos. Por eso les dijo él, aquí les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. Entonces, mis hermanos, ¿entienden esto? Dichoso será si lo pones en práctica. ¿Qué tiene que hacer usted? Borrar todos esos pensamientos malvados que la gente, mis hermanos, tiene del evangelio. Propóngase usted hoy en día que como es la gente floja, que no quieren hacer nada, peleoneros, que porque creen que tienen el poder de Dios pueden decirle a cualquiera lo que, mis hermanos, lo que quieran hacer. Mire, mis hermanos, dice el Señor que a quien Él levanta, oiga bien, si a usted Dios lo ha levantado y a usted el Señor le ha dado, mis hermanos, tal vez usted se cree que no tiene una corona, no que tiene varias. Pues glorifique el nombre de Dios, pero úselas, mis hermanos, correctamente. Pero no, mis hermanos, para querer aplastar a la gente y querer hacer lo que quiera con la gente. Así como, mis hermanos, el Señor nos mandó a liberar al cautivo, a sacar de las cárceles al que está en la cárcel. Mis hermanos, no nos mandó a señalar, nos mandó a levantar a las personas. Pero ¿cuántos de nosotros, entre nosotros mismos, mis hermanos, haciéndonos daño? Por eso, como le vuelvo a repetir, Dios dijo, voy a levantar lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. O sea, que si Dios lo levantó a usted, me levantó a mí, levantó a su familia. Si usted así lo ve, glorifica el nombre de Dios, pero éramos lo más vil y menospreciado. Si no, usted no es siervo de Dios, porque si Dios lo dijo, así es, porque Él sabía nuestra conducta, Él sabía nuestro caminar, Él sabía de dónde veníamos. Entonces, por lo tanto, Dios nos va a mandar, oiga bien, hasta casos a nosotros de gente que anduvo igual o anda igual como éramos nosotros, o éramos peores, y Dios tuvo misericordia de nosotros, y mucha gente no tiene misericordia de los demás. No te mereces esto, no te mereces el otro, no te mereces aquí. Pero mis hermanos, nos creemos a saber que Dios nos va a pedir cuentas, porque Dios aquí le dijo a ellos, yo esto lo hago como un ejemplo.
que yo siendo el maestro, siendo su señor, porque ellos lo reconocían como su maestro, como su señor. Pero miren lo que estoy haciendo con ustedes, porque él tenía compasión de las almas. ¿Y cuántos mis hermanos no son compasivos? Compasivo con aquel que me va a dar plata, compasivo con aquel, y no es ni compasión, porque si fueran compasivos les hablaran la verdad, pero a esa gente no le dicen nada, no que solo mis hermanos agarran a la gente que pueden agarrar y a estarla haciendo daño. Miren, mis hermanos, yo no he tenido que hacer nada, pero le digo, el Señor ha quitado mucha gente que ha estado sirviendo por esa, mis hermanos, porque es gente que no es compasiva. Tarde o temprano le llega el momento de uno sin hacer nada. Dios mismo lo quita. ¿Por qué? Porque mis hermanos, nosotros no podemos venir, ¿verdad? Y permitir eso. Solo se ora, se clama, porque tiene que ser en el tiempo, en el momento de Dios y se hace conforme a la voluntad de Dios, no uno en la carne. Pero mis hermanos, mucho ojo y mucho cuidado, ¿verdad? Y mucha gente, mis hermanos, piensa que, ¿verdad? Que eso está bien. Y a veces hay gente que ni siquiera tiene un puesto y así es, mis hermanos. Imagínense a veces el trato que dan, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Queremos ser reyes en el reino de Dios, comportémonos como reyes, como el rey, pero no reyes de los que usted mira así secularmente, sino que tenemos que tener autoridad, pero contra las potestades. Así como Cristo dice, Él venció y Él es un rey y es el rey de reyes y señor de señor. Pero ¿por qué el Señor lo declaró rey? El rey de su pueblo, porque Él era un hombre, mis hermanos, sujeto al Padre. Por eso Él es llamado el rey y Él pudo vencer a toda potestad. Y mis hermanos, Él burló, venció a la misma muerte, porque Él resucitó. Amén. Así que Dios me lo bendiga grandemente. Ponga por obra la palabra y recuérdese, Dios nos ha dado, nos ha hecho un llamado, pero tenemos, mis hermanos, que corresponderle al Señor por ese llamado que Él nos ha hecho. Dios lo llamó a salvar su casa. Dios lo llamó a sanar, a que mis hermanos, las naciones sean libertadas. Oremos por todo ese pecado que se está moviendo en las naciones. Oremos. Nosotros tenemos, si usted está sujeto a Dios, usted tiene poder para hacer que una nación completa pueda cambiar, mis hermanos. Oremos. Ahora, si el Señor ya decidió hacer juicio en aquel lugar, quizá hasta algún su familiar a través de su oración va a ser guardado y va a ser cuidado en tiempo de tribulación. Dios le siga bendiciendo y mis hermanos, que el Dios de paz lo ministre, lo gobierne. Y recuérdese que aquí vamos a estar nuevamente el día viernes a la misma hora llevando palabra de poder. Hoy a las 7 de la noche con otro eh, glorioso tema que viene de parte del Dios Altísimo desde el trono de la gracia, desde el trono celestial. En el nombre de Cristo Jesús. Bendiciones.